Muy buenas noches para todos. El día de hoy, 27 de noviembre, iniciamos este último ciclo que corresponde a nuestra última CIPA H Mediador del curso de Administración y Control de Obras y Construcciones, en el cual vamos a dar las pautas y vamos a dar ese avance para nuestra etapa final, última, nuestro último ciclo que corresponde a la tarea número 4 del diseño de herramientas de planificación, programación y control de obras. Es importante tener en cuenta que esta actividad tiene un tiempo muy corto. Me voy a permitir compartir en este momento la agenda para revisar esta información. Permítanme un segundo. Listo, en este momento estamos viendo la agenda de nuestro curso y me dirijo hasta la última fase. Este momento de evaluación, momento final, corresponde a la tarea número 4, que ya mencioné, que es diseño de herramientas de planificación, programación y control de obras. Esta actividad, como las actividades anteriores, es colaborativa y tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Esta evaluación o esta actividad inició el pasado 25 de noviembre y tiene como límite o como fecha de finalización el día 8 de diciembre. ¿Eso qué quiere decir? Que a la fecha tenemos 11 días para la presentación de la actividad. Es muy importante que hagan esa revisión de este documento que es nuestra agenda del curso para que puedan tener claridad de los tiempos y asimismo hacer la organización de las actividades correspondientes. En este sentido, es importante volver a hacer la aclaración que se ha hecho en cada una de las tareas o de los momentos del curso, y es que para la metodología que se implementa en este curso se presentan dos documentos anexos, que son la estructura del proyecto, donde ustedes van a encontrar toda la contextualización, y la plantilla del proyecto, que es la herramienta que se diseñó para que ustedes puedan presentar como tal el ejercicio. Entonces, siendo las 6:05 de la tarde, voy a proceder a iniciar con el ejercicio de las CIPAs de H Mediador. Como mencioné al inicio, esta ya es la última de nuestro curso. Y ustedes ya saben este tipo de metodología empleada nueva por la universidad, donde la idea es generar esta interacción entre el estudiante y el docente. La intención de diseñar esta herramienta o estas sesiones de encuentro es que ustedes como estudiantes participen. Infortunadamente, dentro del desarrollo del curso no se ha visto una participación tan activa como se espera. Realmente hemos tenido muy poca participación en los encuentros de web, en los encuentros de CIPA, a pesar de que se ha hecho la invitación, de que se les ha indicado en el foro, en el canal de Teams. Son muy pocas las personas que ingresan, muy pocas las personas que ingresan en el momento que es. Entonces, pues como una recomendación para cursos futuros, aprovechen estos espacios, participen, ya que el diseño de estas herramientas son hechas para ustedes y por ustedes. Entonces, siendo así, voy a iniciar a compartir como tal la presentación que tengo disponible para ustedes el día de hoy. Entonces, como les he mencionado, vamos a hacer este ejercicio enfocado en nuestra tarea final, en el cual nos habla del desarrollo como tal del diagrama de Gantt como una herramienta de planificación y control de obras. ¿Cuál es el propósito de esta sesión o el propósito de esta actividad? Es activar conocimientos previos sobre la planificación y conectar al estudiante con ese rol profesional. ¿Por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta en el desarrollo de la guía o como tal todo el componente de la guía, nos habla de dos momentos importantes. El primero, que es el desarrollo del diagrama de Gantt, que nos va a permitir dar ese cierre y esa finalización a ese proyecto que hemos estado revisando y analizando desde la fase número 2, y nos va a permitir abordar de una manera general dos
roles muy importantes dentro de ese proceso de planificación, que es el del interventor y el supervisor de obra. Entonces, vamos a hacer una actividad de presaberes, la voy a desarrollar yo en vista de que al momento no ha ingresado ninguno de los estudiantes, pero la intención es que ustedes puedan hacer un ejercicio reflexivo y poder dar respuesta en el momento que revisen la grabación, dar respuesta a estas inquietudes o estos interrogantes que se plantean. Esto pues empezando como a hacer ese proceso de introspección de los temas y de las actividades que ya hemos desarrollado previamente. Entonces, se plantea una primera pregunta. ¿Qué entiendes por fases constructivas y por qué es necesario organizarlas antes de iniciar un proyecto? La segunda pregunta es, ¿qué herramientas de planificación conoces? Cronogramas, EDT, presupuestos, Gantt, ¿y para qué sirve cada una? Y la tercera, piensa en una obra real o imaginada. ¿Qué problemas podría surgir si las actividades no están organizadas ni secuenciadas? Esto es importante que ustedes como estudiantes puedan hacer este proceso de reflexión, porque estas preguntas, si bien son planteadas dentro de esta estructura metodológica o dentro de esta, eh, digamos que forma académica de relacionarnos con la realidad, pueden ser situaciones en las que ustedes se van a afrontar ya en un momento o en un contexto de una obra civil. Entonces, pensar y tratar de encontrar una explicación que me ayude a entender previamente esto es indispensable en el momento del desarrollo de la obra. Entonces, dando respuesta a la primera inquietud sobre las fases constructivas, bueno, es importante tener en cuenta que hay que definir la secuencia lógica de la ejecución, esto para evitar algunas interferencias entre las actividades. Eso también me va a permitir la planificación de tiempos, de recursos con una precisión y asimismo nos va a asegurar el uso eficiente de la mano de obra, de los materiales y de equipos. También me permite prever riesgos y restricciones técnicas, como tiempos de fraguado, la disponibilidad de las cuadrillas o la entrega de los materiales. Asimismo, me va a ayudar a optimizar la programación y a minimizar algunos retrasos. Esto para garantizar ese cumplimiento en el control del cronograma contractual. Y finalmente, pues va a garantizar la calidad y la seguridad de la obra al ejecutar cada una de las fases en un orden correcto. Entonces, volvemos un poco a la segunda actividad donde teníamos que hacer una revisión de cuáles eran las fases o cómo se componía un proyecto arquitectónico. Entender estos elementos, digamos, entender el orden de estas actividades nos permitió hacer un planteamiento de el análisis de los precios unitarios, es entender de una manera lógica y secuenciada cómo se desarrolla un proyecto. En este caso, en el caso de nuestro curso, era un proyecto, una obra muy sencilla, una obra de construcción, donde se suponía o se daba la indicación a ustedes estudiantes el inicio desde la partida de los preliminares. Esto pues considerando que hay algunas actividades que se deben desarrollar previamente antes de realizar como tal el ejercicio ya de la construcción como tal de esa obra civil. Entonces sigamos. Nos hablaban en la segunda pregunta sobre esas herramientas de planificación que posiblemente nosotros conozcamos, que hayamos escuchado o que muy seguramente en nuestro ámbito laboral ya hayamos desarrollado. Entonces, acá son algunas de las más mencionadas o de las más comunes. Está la EDT, que es la estructura de desglose del trabajo. Este tipo de herramienta de planificación sirve para hacer una descomposición del proyecto en unas partes que podamos manejar. Esto a través de una organización de las actividades de una manera jerárquica. ¿Qué va a pasar?
va a darnos la posibilidad de visualizar todo el alcance de un proyecto y evitar que se omitan algunas actividades. También tenemos el presupuesto de obra, que ya es una herramienta que nosotros conocemos y que ya hemos trabajado precisamente en la fase anterior. Este tipo de herramienta determina el costo total del proyecto. Esto a través de la suma de materiales, de la mano de obra, de los equipos, de los insumos. Es indispensable para estimar esos costos, esos gastos, para la gestión de los recursos, para la toma de las decisiones financieras. También tenemos el cronograma. Este cronograma como tal es un documento que muestra cuándo se va a ejecutar cada una de las actividades, cuánto va a durar, cómo se van a relacionar las actividades, cómo se relaciona una con otra y permite como tal hacer una programación de los tiempos, controlar avances y poder anticipar algunos retrasos. Con la pregunta número 3, que nos hacía pensar en ese caso real o en ese caso hipotético, si no tenemos una organización clara, una organización correcta de las actividades como tal, pueden sí surgir algunos problemas críticos y vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes ya en el momento que se aproximen a la realidad, pues los puedan mitigar. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de retrasos graves en el cronograma, porque una actividad puede bloquear a otra. Por ejemplo, iniciar muros sin haber terminado placa. Aquí es importante tener claro cuáles son las precedencias de las actividades para no fallar en esa programación, entender qué actividades yo puedo realizar de forma simultánea o cuál debe necesariamente iniciar en el momento en que la actividad previa finalice. También hablemos de sobrecostos. Entonces, cuando se generan esos reprocesos, pueden haber tiempos muertos o puede haber un uso ineficiente de una mano de obra o de los equipos. Todo eso, pues, obviamente va a generar o va a influenciar directamente a ese aumento de costos que posiblemente nosotros no tengamos planeados o planificados dentro de nuestro cronograma o nuestra organización. Hablemos también de la acumulación de actividades que generan desorden en las obras. Entonces, esta acumulación o esta sobrecarga de estas actividades va a generar como tal ese deterioro en la seguridad y en la calidad del proyecto. Entonces, esto ya nos va a generar un efecto negativo. Hablemos ahora de la interferencia entre los oficios, como instaladores, las personas que encargadas de la parte estructural, de los acabados, esas personas que tienen que hacer algunos trabajos de manera simultánea en espacios que posiblemente no son compatibles. Hablemos de los errores técnicos o de las fallas estructurales. Entonces, esto puede generarse o puede causarse cuando omitimos tiempos de fraguado o de curado o de preparación. Aquí es importante y es como la reflexión que se hace desde la fase número 2 de tener esa claridad de cómo es que realmente se comporta una obra, cuál es el inicio, el intermedio, el final. Es como si ustedes estuvieran leyendo un cuento. Es un proceso lógico, secuencial que me permite entender y estructurar y además organizar correctamente esas fases de la obra. Y hablemos ahora del incumplimiento contractual. Esto pues puede llevarnos o acarrear ese riesgo a las sanciones o a la pérdida de la reputación del constructor o de pues, la empresa constructora encargada de ese proyecto. Entonces, importante entender que las fases constructivas son la secuencia ordenada de etapas que componen como tal la ejecución de la obra, desde las actividades preliminares, como ya lo habíamos mencionado, hasta la entrega final del proyecto. Cada fase como tal agrupa un conjunto de tareas o de actividades que comparten como tal un propósito técnico común. Por ejemplo, actividades preliminares, la cimentación, la estructura, los muros, las instalaciones, los acabados y la entrega. Esto vuelve a ser como una
referencia de las actividades que teníamos en nuestra primera fase, la fase pues ya donde empezamos a trabajar con el proyecto, que era la fase 2. Importante tener en cuenta que la planificación es una obligación del constructor. De acuerdo con nuestra guía, haciéndome, digamos que referencia a esta guía, ustedes como estudiantes deben comprender cómo la programación por fases, duraciones y dependencias permite minimizar riesgos y optimizar recursos. Es así que utilizamos el diagrama de Gantt como una herramienta obligatoria y central de la fase. Esto simplemente es un pretexto. Como ya vimos anteriormente, hay otras herramientas que ustedes pueden utilizar, que ustedes pueden revisar, que pueden indagar, algunas con la utilización de otro software. Entonces, esta simplemente es como una que ustedes podrían tener dentro del radar, es muy sencilla y les va a permitir como tal abordar este tema de la planificación. Bueno, continuemos. Entrando ya como tal en el tema que nos convoca en esta sesión, es el diagrama de Gantt, una herramienta de planificación de obra. Entonces, hay que tener en cuenta y entender que el diagrama de Gantt es una herramienta de programación visual que representa en un eje temporal las actividades que componen un proyecto, indicando su duración, la secuencia, el inicio, el fin y las interdependencias. Es uno de los instrumentos que más se utilizan en la gestión de obras porque integra simultáneamente tiempo, actividades y control operativo. Veamos entonces por qué es fundamental. Pues ya habíamos hablado que nos va a permitir evitar esos retrasos, va a permitir coordinar el equipo, va a anticipar los posibles cuellos de botella, va a garantizar como tal el cumplimiento de los contratos. Ay, aquí, ¿qué pasó? Permítanme, yo avanzo desde acá. Listo. Entonces, hablemos de la naturaleza y del propósito de esta herramienta. Primero, vamos a hablar de representar la planificación del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Esa es una de las funciones que tiene como tal esta herramienta. Es la función número 1, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en el diagrama de Gantt ya sabemos que es un modelo predictivo del proceso constructivo. En este diagrama se planea la ejecución ideal de un proyecto, que incluye actividades, fases, duraciones, recursos asignados y dependencias. Vamos a pensarlo como una especie de mapa anticipado que organiza la obra antes de su ejecución. En el contexto como tal de nuestra tarea, de la tarea propuesta, el diagrama de Gantt como tal no es un requisito estético, sino una evidencia de la capacidad del estudiante de ustedes para organizar técnicamente un proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que esta herramienta la vamos a utilizar, puede que, bueno, digamos que ya ustedes tienen un anexo, que es el que vamos a implementar. Ese anexo ya lo vamos a revisar y pues ya también se abordó y se explicó en la webconferencia. Ese anexo, básicamente ustedes lo construyen con base en la información previa que ya tienen tanto del análisis de precios unitarios como del presupuesto de obra. Vamos a ver la segunda función, que es servir como herramienta de programación operativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el diagrama nos va a permitir definir el envío de las cuadrillas, de los recursos, de los materiales, según la programación en tiempos. Ejemplo, si tenemos una cimentación que dura 5 días, pero la estructura comienza inmediatamente después, el diagrama de Gantt va a permitir planear cuándo se debe llevar a cabo en la etapa de formaletas, la etapa del acero, de los concretos, de los instaladores, de las supervisiones técnicas. Todo esto va a evitar esos tiempos muertos y va a mejorar el rendimiento de la obra. Ahora, como función número 3, sabemos que va a facilitar el control y el seguimiento del proyecto.
¿Esto qué quiere decir? Que también es un instrumento que nos permite hacer un monitoreo. ¿De qué? De lo que se ha programado, de lo que se ha ejecutado y de las posibles desviaciones. Entonces el director de obra, el supervisor, el interventor van a poder detectar los retrasos, las actividades que se deben adelantar, si hay saturación de recursos, si hay puntos críticos del cronograma. De esta manera, como tal, este diagrama se convierte en una herramienta de control contractual y técnico. ¿Qué compone el diagrama de Gantt? Entonces hemos hablado que hay diferentes elementos que deben tenerse en cuenta y deben considerarse en el momento de la ejecución del diagrama, pero entonces vamos a tratar de definirlas cada una. La primera son las actividades. Las actividades son las unidades mínimas de trabajo que deben ejecutarse para avanzar en el proyecto. Cada actividad importante debe ser medible, debe ser observable, secuenciable y se le debe asignar un recurso o recursos. Digamos que no es solo uno, ya es dependiendo de la actividad. Dentro de los elementos también tenemos las fases o los paquetes. Estas son las agrupaciones de las actividades que se relacionan de acuerdo a un propósito técnico. Por ejemplo, la cimentación, la estructura, los acabados, las instalaciones. Esto se conecta con una EDT, que es la herramienta conceptual que permite definir el alcance antes de graficarlo. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando empezamos a ejecutar el análisis de precios unitarios, que yo les hacía referencia o como que pensaran que ustedes estaban leyendo un cuento o un libro, y que el libro tenía unos títulos o unos capítulos y dentro de esos capítulos unos apartados o unos subtítulos. Es pensar que los paquetes corresponden a esos apartados, esos elementos grandes en donde se incluyen cada una de las actividades que ya son esas especificaciones técnicas. Tenemos también otro componente que es la duración. La duración como tal es el tiempo necesario para ejecutar cada una de esas actividades. ¿Y depende de qué? Del rendimiento como tal de la cuadrilla, como ya lo hemos hablado varias veces, que el rendimiento también es relativo. Depende también de la disponibilidad de los equipos, de las condiciones ambientales, de la secuencia de obra, de la complejidad técnica. Una duración incorrecta, digamos que tenga una estimación incorrecta, hace como tal que ya este diagrama o esta planificación pues pierda toda su validez. Hablemos también de las interdependencias. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Estas son esas relaciones lógicas que existen entre las actividades. Entonces tenemos interdependencias de fin, de inicio, que son las más comunes que se encuentran en una obra. Por ejemplo, cuando yo inicio una actividad, una vez se ha terminado la anterior, ¿cierto? Que es una secuencia. Inicio, que son actividades que pueden comenzar juntas o pueden ser simultáneas. Y fin, son actividades que van a terminar juntas. Conceptualmente, o hablando en estos términos, las dependencias representan cómo fluye la obra y definen el camino por el cual va avanzando ese proyecto. Acá en nuestra guía de actividad nos exige explícitamente que los estudiantes deben identificar esas interdependencias para que de ellas dependa como tal la graficación del Gantt y se vea esa coherencia técnica que se solicita. También vamos a hablar de la línea del tiempo. En la línea del tiempo vamos a entender que es ese eje horizontal que permite hacer esa visualización. Es la duración total del proyecto, los hitos importantes, si hay momentos de entrega, si hay periodos que se van a solapar como tal las actividades. Es como tal una representación cronológica del comportamiento real que vamos a tener en esa obra de construcción. Entonces es importante porque finalmente el diagrama de Gantt lo que nos va a presentar es ese gráfico lineal. Veamos, sigamos avanzando.
Entonces, hablando de la representación gráfica, pues vamos a saber que en el diagrama se van a utilizar barras y en estas barras nos va a mostrar la actividad, la duración, la ubicación temporal, la relación que existe con las otras actividades. Esta representación como tal va a facilitar el entendimiento de manera inmediata, incluso para las personas que no tienen esos conocimientos técnicos, como podría ser la persona que está financiando la obra, por ejemplo. ¿Por qué el diagrama de Gantt es indispensable en una obra? Entonces acá hay varios elementos o varios factores que me permiten entender esa importancia. Entonces, primero porque nos permite hacer una gestión de tiempos contractuales y evita las penalidades. Segundo, porque permite hacer una anticipación de problemas y de cuellos de botella. Permite también la coordinación de oficios de manera eficiente. Permite también un control de suministros, una optimización de recursos y facilita el control técnico de la supervisión y de la interventoría. Permítanme un momento. Bueno, continuemos. El diagrama de Gantt, perdón, como articulador entre la planificación y el control de obra. Entonces, es importantísimo tener en cuenta cuáles son esas fases o esas etapas de la construcción de nuestro diagrama. Entonces, en primer momento tenemos que tener una identificación de las fases de obra, que esto ya es una actividad que nosotros hemos realizado desde casi el inicio de nuestro curso. ¿Qué pasa ahí? Entonces, acordémonos que empezamos por unas actividades preliminares, una cimentación, una estructura, unos muros, unos acabados, pueden ser instalaciones y el entregable. Segundo paso, la definición de esas actividades y la duración. Entonces, ahí vamos a entender cuánto tiempo es que se va a tardar cada una de las actividades. Esta actividad nosotros también ya la tenemos clara, nosotros ya sabemos cuánto nos vamos a demorar en la ejecución de cada una de las actividades. Tercero, el establecimiento de los recursos. Entonces, en el documento como tal nos pide que identifiquemos cuáles son los recursos, por ejemplo, las cuadrillas, los equipos, los materiales, los tiempos, etc. Finalmente, la identificación de las interdependencias entre las actividades, ¿cómo es su relación? Entonces, entender, por ejemplo, que no se puede levantar un muro sin haber terminado la placa. Entender también que no se puede instalar el enchape sin tener ya el pañete o que no se puede vaciar la placa sin tener la formaleta ya instalada. Entonces, estas, digamos, estas relaciones ya las había mencionado antes, perdón. Y estas relaciones son muy importantes para poder organizar gráficamente el diagrama. Vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a iniciar con las fases. Entonces vamos a tener, por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo como manera de ilustración. Primero la preparación del área, vamos a hablar de cimentación, del levantamiento del muro y de los acabados básicos. Estas ya son nuestras fases o nuestros paquetes, que en este ejemplo, pues es un ejemplo muy cortito, muy pequeño, pero es para poder ilustrar un poco lo que debemos hacer en la tarea. Como segundo, tenemos nuestras actividades. Ya sabemos que deben ser medibles, secuenciales y asignables. Entonces, vamos a organizar la información. Se recomienda en una tablita donde identifiquemos la fase, donde identifiquemos la actividad, donde tengamos la duración y las dependencias. Entonces, dentro de las fases vamos a tener, por ejemplo, las fases que ya referimos anteriormente: preparación, cimentación, muros, acabados.
Entonces, dentro de cada uno de estos paquetes, vamos a identificar nuestras actividades. Entonces, en preparación tenemos dos: limpieza del área, replanteo. Acuérdense que de acuerdo a las indicaciones de la guía y del curso desde su inicio, se hizo la indicación de que debían ser mínimo 3 actividades por cada una de las partidas. Entonces, acá, como este es un ejemplo, solo hay 2, pero ustedes deben tener al menos las 3. Dentro de la cimentación, entonces, tenemos excavación y tenemos el concreto de cimentación. Y dentro de muro tenemos levantamiento de muro y en acabados los pañetes, un pañete simple. Vamos a determinar cuánto es la duración por cada una de las actividades. Entonces, para la limpieza vamos a suponer que es un día, para el replanteo un día, la excavación otro día, el concreto un día, el levantamiento del muro 2 días y el pañete un día. Esta información la podemos recoger o recabar de datos que tengamos en construcciones cercanas, de información que encontremos en las web. Esta información pues debe tratar de ser lo más real posible. ¿Listo? Obviamente entendiendo que el proyecto que nosotros tenemos dentro del ejercicio académico pues es un proyecto pequeño. Ahora, entender las dependencias. Como lo había mencionado anteriormente, las dependencias corresponden a esa relación lógica que debe haber dentro de las actividades. Entonces, conocer si hay unas actividades que se realicen de manera simultánea, o que inicien juntas, o que finalicen juntas, o que deba iniciar una vez se ha finalizado la anterior. Así vamos a entender que existe una línea de tiempo. Vamos a tener esa temporalidad que ustedes van a asignar de acuerdo ya a las conversaciones que tengan en equipo. Van a poder determinar si el proyecto inició o iniciará. Digamos que en efectos del tiempo, ustedes son los que determinan una fecha. Pueden decir que el proyecto ya está en curso o pueden decir que el proyecto ya finalizó. No hay ningún problema. Ustedes son los que asignan como tal esa parte de la temporalidad. Y finalmente, pues vamos a evidenciar como tal esa representación gráfica del avance de esas actividades. Entonces, esto en relación a la correspondencia o a la interdependencia de las mismas. Entonces, si por ejemplo la actividad 1 debe terminar para que inicie la 2, o si la 1, la 2, B1, B2, C1, como está en el ejemplo, hacen parte de una secuencia lógica o si hay actividades que se desarrollan de manera paralela. Ahora, perdón un momento. Ahora vamos a ver esa siguiente herramienta o ese siguiente momento de nuestra parte final del curso, que corresponde como tal a estos dos roles muy importantes e indispensables dentro del desarrollo de una obra, que corresponden al supervisor y al interventor, ya que pues nuestra guía nos pide como tal desarrollar un ejercicio con esta información. Entonces empecemos con el supervisor de obra. Entonces, ¿cuáles son esas labores o esas responsabilidades que debe tener el supervisor? Primero, el seguimiento al cumplimiento del cronograma en términos contractuales. Entonces, el supervisor, perdón, aquí la embarré. Bueno, esa es la persona que se encarga como tal de garantizar que los tiempos que se han establecido dentro del cronograma se cumplan de manera rigurosa. También habla de la validación de las interdependencias programadas. El supervisor va a revisar que la programación tenga esa relación con ese flujo que se construyó o que se propuso y con la realidad. Es decir, que lo que yo programé o proyecté tenga una coherencia con lo que se está haciendo en la obra. Y que como tal el contratista no haya realizado la programación de actividades que no tengan ningún sentido. Por ejemplo, si el contratista programa instalar enchape antes de pañetar muros, el supervisor debe solicitar esa corrección inmediata.
La autorización de pagos y soportes, pues hacen unas actas parciales de obra, se fundamentan en un avance de lo que se ha programado versus lo que se ha ejecutado y como tal nuestra herramienta nos va a permitir como tal hacer esa aprobación de esos pagos. Y cuarto, la identificación de los riesgos y de retrasos. El supervisor como tal va a detectar si hay desviaciones que puedan generar ese impacto negativo en las entregas. Puede recomendar el aumento de las cuadrillas de trabajo, reprogramaciones de actividades, ampliaciones de horarios o hacer la solicitud de informes. Vamos entonces ahora con el rol del interventor de obra. Entonces, el interventor de obra va a hacer esta validación técnica, va a revisar si la secuencia que se ha programado es viable. Ejemplo, si el fraguado del concreto requiere mínimo 7 días antes de soportar las cargas adicionales, el diagrama de Gantt no puede reprogramar o no puede hacer una asignación de actividades de montajes de muro de una forma inmediata sin que se haya ejecutado esa actividad. El control de la calidad y los tiempos críticos. Entonces, el interventor va a hacer esa identificación de las actividades que son sensibles o que pueden generar esos hitos, esos momentos importantes que requieren tiempos que son más precisos que los administrativos. Entonces, por ejemplo, hay actividades críticas como el vaciado de la cimentación, las instalaciones de redes hidrosanitarias, la impermeabilización, el curado del concreto, las instalaciones de acabados, que son diferentes. Y como tal, pues el interventor va a verificar que el diagrama de Gantt considere estos tiempos para evitar las fallas. La supervisión campo del avance real. Entonces, lo que habíamos mencionado anteriormente, debe haber una relación entre el avance real y lo que se ha planificado. Y para eso, pues, una de las herramientas que se van a usar es el diagrama de Gantt. Nos va a permitir evaluar desviaciones técnicas, cumplimientos o incumplimientos, rendimientos, secuencias correctas, si hay una necesidad de ajustar como tal el cronograma o no. Y las emisiones de recomendaciones y requerimientos técnicos. Cuando se identifica como tal un riesgo, si hay algún error, una incoherencia, una falla en esa programación, como tal el interventor va a solicitar una reprogramación, va a recomendar los ajustes técnicos, va a exigir fases de prueba antes de continuar y va a hacer la validación y de la priorización de cada una de las actividades. Ahora, esto ya corresponde a nuestra actividad final, nuestra actividad de cierre. Veo que acá está conectado Edison. Buenas noches. Eh, Antes de iniciar pues, con esta parte de la actividad, la grabación se va a compartir, ya que pues se inició a las 6:05. Ya se hizo toda esa primera fase de explicación, ya se habló un poco de las recomendaciones, de la agenda, entonces para que por favor revises la grabación cuando se las comparta y puedan tener claridad de las recomendaciones de la actividad. Entonces, no sé si tú estás como en la disposición para participar, me puedes escribir en el chat o activar el micrófono si quieres responder. Entonces, para esta actividad final o de cierre, propongo una serie de preguntas, son 3 preguntas muy simples, muy sencillas, que nos va a soportar también ese ejercicio que dentro de la tecnología hemos venido haciendo y es el refuerzo para los estudiantes en el momento que tengan que presentar esas pruebas de saber TIT, que es muy importante. Entonces, esta redacción o la planeación de estas preguntas se enfocan un poco a ese tipo de cuestionamientos que ustedes van a encontrarse en ese momento. Son preguntas de única respuesta correcta, de selección múltiple. Entonces, la primera dice, en un diagrama de Gantt, la identificación de interdependencias permite A, asignar más obreros por actividad, B, calcular el presupuesto total, C, elegir el tipo de material o D, determinar el orden lógico de ejecución entre las tareas.
No sé si me estás escuchando y quieras participar, Edison. ¿Me confirmas, por favor? Sí, profe, estoy escuchando. Pues sería determinar el orden de ejecución de las tareas. Bueno, vamos a validar si es la que tú dices. Correcto. Muy bien. ¿Por qué? Porque las interdependencias definen que las tareas, cuáles son esas tareas que dependen unas de otras y me permite, como ya lo había mencionado anteriormente, evitar esos errores en la programación. Entonces, uno de los aspectos relevantes dentro del desarrollo de esta herramienta de planificación es entender cómo se relacionan de manera lógica las actividades. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de los siguientes elementos no puede faltar en un diagrama de Gantt según la guía? 1. Número de capítulos del informe final. 2. Recursos necesarios. 3. Fases de la obra. O 4. Duración de la actividad. ¿Qué piensas tú? Pues yo diría fases de la hora, ¿no? Bueno, validemos. Bueno, acá importante. El informe final es un requisito para el trabajo, pero no forma parte del diagrama de Gantt. Entonces, acá, digamos que esta es una pregunta engañosa, es una pregunta que tiene una cascarita porque se está enfocando como tal a la guía de nuestras actividades para ver si ya hay una lectura previa de lo que nos está pidiendo como tal. Entonces, son elementos que no pueden faltar en un diagrama. Los recursos, pues eso es necesario, las fases, la duración, también el número de los capítulos no corresponde. La tercera pregunta, enfocada a los roles que vimos, entonces la supervisión y la interventoría se relacionan con la programación. ¿Por qué? A. Define los costos de cada partida. B. Solo revisan los planos estructurales. C. Evalúan si la programación se cumple o proponen ajustes cuando hay desviaciones. Y por último, crean el diagrama de Gantt. ¿Cuál creerías que es la opción? La que dice evalúa si se cumple. Correcto. Muy bien, entonces ambos roles, tanto el interventor como el supervisor, están a cargo de ese control técnico y administrativo de la obra, como lo vimos ahora, con las responsabilidades que cada uno de ellos debe tener. Listo, entonces con esto, voy a dejar de compartir acá. Quiero presentar antes de dar finalización eh, la actividad para las personas que tal vez no han ingresado a la plataforma. Entonces ya estamos en nuestra última fase, en nuestro último momento. Como les mencioné al inicio, esta actividad inició el 25 y finaliza el 8 de diciembre. Entonces es una actividad realmente muy corta, no es una actividad muy extensa, pero es necesario que, pues digamos que se hagan sus aportes respectivos en el foro, los avances, esa discusión como tal colaborativa para poder desarrollar esta última fase. Entonces, en el entorno, en el campus, volvemos a tener lo que es nuestro anexo, que es la estructura del proyecto, y la plantilla. Dentro de la plantilla, vamos a revisar qué corresponde a la última pestañita, que es diagrama de Gantt. En esta es donde vamos a hacer el desarrollo como tal de la actividad. Este diagrama es demasiado básico, es muy sencillo. Como les mencionaba en la web, ustedes pueden incluir más columnas porque pues ya ustedes son los que van a generar los tiempos de cada una de las actividades. Estas fechas también las pueden modificar, como les explicaba, si consideran que la obra se realizó, o sea, ya se ejecutó y simplemente están presentando como ese resultado final, o si se realizará, entonces ustedes van a proyectar
o si se está realizando. Entonces ya ustedes definen esas fechas. Aquí pues estas dos primeras hileras son de ejemplo y entonces a partir de la A pueden empezar a hacer el desarrollo, pueden incluir las filas que ustedes consideren o que obviamente deben corresponder a el presupuesto y el APU. Digamos que la intención del curso y de desglosar así las actividades es que tenga una secuencia también lógica de trabajo. Entonces, como les explicaba también en la web, pues hay unas columnas que son muy simples, donde está esta parte del enunciado, de la numeración de la actividad, como para llevar un orden, la descripción, donde ustedes van a colocar acá las actividades, la fecha del inicio de cada una de las actividades, de finalización, el tiempo estimado que se va a demorar como tal la ejecución de la actividad y ya, como vimos que el diagrama de Gantt básicamente es una representación gráfica de barras, pues los días representados en barritas de color que me van a evidenciar o me van a presentar como tal esa secuencia o esa dependencia. Entonces, volvemos acá un segundito, comparto de nuevo. Listo, acá tenemos nuestra guía que la podemos descargar. Nos dice también que esta actividad final tiene 125 puntos. Nos da pues las indicaciones de nuestras fechas y nos dice que la actividad en sí consiste en primero desarrollar un texto de máximo 2 páginas, pero en inglés, debidamente citado con base en los lineamientos de las normas APA en su 7ª edición, donde se realice la explicación de la teoría del presupuesto de obra y de la teoría del diagrama de Gantt. Recordemos entonces, la idea de este texto debe ser narrativo, es decir, continuo, debe tener una secuencia lógica, debe tener una parte introductoria, tiene un desarrollo y unas conclusiones. Como nos dice que nos basemos con los lineamientos de APA, pues debe tener citas y que a su vez se conviertan al finalizar el documento en referencias bibliográficas. Nos dice también que mediante la elaboración del diagrama de Gantt, que lo debemos hacer en el formato que mostré anteriormente, se deben evidenciar la organización de las diferentes fases de una obra, estableciendo de manera clara las actividades. Esto ya lo tenemos desde las actividades anteriores. Debemos establecer la duración, los recursos necesarios, los plazos de ejecución, logrando como tal la identificación de las interdependencias entre las tareas. Entonces, lo que vimos, si son simultáneas, si son inicio-fin, fin-fin, inicio-inicio. Y también nos pide la guía que debemos de realizar un cuadro comparativo, indicando las diferencias, las semejanzas y las funciones del interventor y el supervisor de obra. Adicionalmente, hay que responder en un texto de no más de una página a la siguiente pregunta. ¿Cómo se aplican los controles de supervisión e interventoría de obra en proyectos reales? Todo esto, estos 3 puntos, se deben articular en un solo documento, debe estar presentado con base en las normas APA en su 7ª edición y debe tener una portada, debe tener la introducción, objetivos, el desarrollo de los 3 puntos, incluyendo ya sea el enlace o la fotografía como tal de la plantilla con el desarrollo del diagrama, las conclusiones donde van a encontrarse una por cada integrante del grupo y las referencias bibliográficas. ¿Eso qué quiere decir? Que la construcción del texto, la construcción del diagrama y del cuadro comparativo son ejercicios que deben presentarse a manera de avance dentro del foro y para la entrega como tal final de la actividad se debe consolidar un solo texto en inglés, un solo diagrama, un solo cuadro comparativo con la respuesta de la pregunta planteada. ¿Listo? Se pueden utilizar las referencias bibliográficas que se establecen dentro del curso, pero se sugiere también que ustedes hagan una investigación adicional y puedan, como tal, soportar con otras fuentes. Entonces, no sé si hasta el momento tengas alguna duda, Edison.
Profe, pues por el momento, pues la única duda que si esto, o sea, las preguntas respondimos, esas también pueden responderlas. No te entendí, se te escucha entrecortado. Me decías algo de unas preguntas, pero no te logré entender. Sí, lo que ahorita las preguntas que nosotros contestamos o esas son aleatorias. Las O preguntas que sea, esas no las debemos contestar. contestaron, ¿cuáles? O sea, lo de la guía, lo que pregunta la guía. Sí, Claro, lo que te digo, digamos que la guía, o mejor dicho, la tarea como tal, lo que nos pide es hacer el texto en inglés, ¿listo? De 2 páginas, hacer el diagrama de Gantt, hacer el cuadro comparativo y adicional al cuadro comparativo hay que responder a la pregunta, ¿cómo se aplican los controles de supervisión e interventoría de obra en proyectos reales? Como la idea es que ustedes hagan una entrega unificada, una entrega colaborativa, pues esos 3 puntos que ustedes ven en la guía los van desarrollando dentro del foro como a manera de discusión. Van compilando toda esa información para que al final puedan unificar en un solo documento. Obviamente, como digamos que acá se hace alusión a que ustedes deben tener en cuenta y tener la aplicación de las normas APA, la respuesta que ustedes den, tanto en el texto inicial en inglés como en la respuesta de la pregunta, debe tener un soporte teórico. ¿Qué quiere decir? Que si bien ustedes saben la información porque han leído, porque han revisado la información, pues deben darle crédito al autor de donde ustedes sacan la información. ¿Sí me hago entender? sí, profe, ya ahora sí lo entendí. Listo, Edison, perfecto. Entonces, como te mencionaba anteriormente, esperar que la grabación ya se guarde. Yo les genero el texto, les comparto el enlace para que lo revisen y para que puedan iniciar con su trabajo colaborativo. De antemano te agradezco la participación en esta sesión y pues ya como es la última interacción que tenemos de esta forma sincrónica, entonces pues agradecer la participación en el curso, esperar que en otros cursos puedan tener un desarrollo adecuado, que les guste como tal la metodología y las temáticas que nosotros como tutores estamos tratando de transmitirles a ustedes con todo el cariño. Y bueno, entonces estaré atenta a los aportes que ustedes hagan dentro del foro y la posterior entrega. Entonces, muchas gracias, Edison. Feliz noche y voy a detener la grabación para finalizar la sesión. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que estés